¿Qué es la cultura? Cultura es todo lo que el hombre cree y piensa que se ve plasmado en una creación. Diferente pensamiento da origen a diferente creación. Si cambia el pensamiento, cambia la creación, y sin pensamiento no hay creación. La filosofía griega es amor al conocimiento y busca comprender el mundo a través de la lógica. ¿Por qué surgió la filosofía en Grecia? El motivo religioso es de que los mitos eran insuficientes para explicar el mundo y dioses desordenados no pueden gobernar un mundo ordenado. El tener distintos sistemas políticos permitían cuestionar y ver qué sistema de gobierno era mejor o peor. El motivo económico es que el tener esclavos permitía el ocio, lo que les permitía pensar. Y por último, el motivo geográfico quiere decir que Grecia tenía una posición entre el oriente y el occidente, lo que les permitía saber cómo piensan en ambos lados. La búsqueda del arjé griego dice: lo que algo hace que sea lo que es la esencia de las cosas. Academias griegas. La educación primaria es para niños entre 7 y 14 años, hombres y mujeres. Pasando esta edad, las mujeres se dedican al hogar y los hombres a luchar por el país. En la efebia asistían niños de entre 14 y 18 años, recibían educación cívica y militar, hasta que en el siglo IV a.C. hubo una revolución en la educación. La aristocracia llamaba filósofos para hacer clases para captar atención, y con esto surgieron las ganas de educación superior. En las academias y liceos eran para mayores de 18 años. Aquí filósofos viven juntos y no ingresa cualquiera, solo conocidos y amigos de él. Estos se juntan a conversar sobre temas de interés. El Museo y Biblioteca de Alejandría fue creado por Ptolomeo I y Ptolomeo II, su hijo. En él se encontraban los sabios del mundo que fueron llevados por el favor real, el que consistía en comida, sirvientes y mujeres. La gente decía que eran una pérdida de dinero y Alejandría fue incendiada. Ideal de educación superior. Para Platón, la educación superior es la dominación de la filosofía y el hacer filosofía. Este debía tener un enfoque en las matemáticas y la selección para entrar era una prueba de matemáticas. Para Isócrates, la educación superior tenía que ser con fines políticos. Era importante la oratoria, ya que el hablar bien reflejaba reflexión. Las novedades del cristianismo fueron la igualdad de género, le dio trabajo a las viudas y creó organizaciones para atender a huérfanos y pobres que antes eran abandonados. En la escolástica medieval, el hombre medieval comprende el mundo de forma racional y así puede conocer a Dios. En el nacimiento de las primeras universidades, primero nos encontramos con las monacales, las cuales se dedicaban al estudio de la naturaleza. Para poder ingresar hay que querer ser monje y afirman que el que estudia va a ser más libre que quien no estudia. Las escuelas monásticas son escuelas para quienes querían dedicarse al sacerdocio. La escuela palatina era la escuela de Carlomagno, que no funcionó bien hasta la llegada de Alcuino de York. Este era un monje que tenía las bibliotecas más grandes e importantes, y los tradujo del griego al latín, el cual se volvió el lenguaje universal. Y por último existían las escuelas catedrálicas, las cuales tenían clases de lectura, debatían sobre libros, los exámenes se trataban sobre debates, y estos fueron los primeros en tener malla curricular, entregar títulos como magíster, maestro y doctor. La fe y razón.
Santo Tomás de Aquino une la fe y la razón en su método, como razonar la fe e iluminar la razón. Juan Pablo II dice que el ser humano tiene dos alas para volar, la fe y la razón, y que ninguna puede sustituir a la otra. Caída del pensamiento medieval entre el siglo V y XV. El hombre piensa a través de la escolástica. San Francisco de Asís dijo: los pobres no pueden conocer a Dios por no tener educación. Así que dijo que fe y razón pueden conocer a Dios por separado. Averroes dice que no hay relación entre el mundo natural y el espiritual. El hombre medieval cree la palabra de estos hombres debido a los acontecimientos ocurridos en aquella época, como la peste negra, la guerra 100 años, la guerra Dos Rosas, y por 39 años no hubo un papa claro y hubieron 4 papas al mismo tiempo. La nueva manera de pensar y conocer en el siglo XVI y XVIII. René Descartes duda de todo conocimiento anterior porque está bajo el conocimiento y pensamiento medieval. El conocimiento debe ser duradero, verídico y comprobable, lo que son las matemáticas, y dijo que la naturaleza es matemática. Francis Bacon tampoco estaba de acuerdo con el sistema medieval en la educación. Dice que todo lo que se estudia debe ser aplicable a la industria. Las universidades iban en contra del pensamiento moderno y solo hablaban de Dios. Nueva concepción de la educación superior desde el siglo XVIII utilizada hasta hoy. Denis Diderot dijo: los alumnos deben entrar a estudiar un conocimiento específico y pragmático aplicable a la industria. Jacques Rousseau dijo que los hombres deben tener un trabajo específico y deben asistir a un lugar donde les enseñen este trabajo.